Muy buenas noches, mi nombre es Valeria Knoll y soy parte del Consejo de Tzedakah Joven. Ayudar al que más lo necesita es lo que nos agrupa y por eso trabajamos día a día. Gracias a todo lo recaudado en el Centro Cultural, podemos ayudar y donar todo este alimento a las instituciones que ya organizadamente están entregando una vez por mes estas cajas de comida a familias carenciadas. Gracias a los políticos y a las figuras de la cultura nacional hemos podido recaudar aproximadamente 1000 kilogramos de comida y convocado a 500 jóvenes en nuestros reportajes públicos. Bueno, por todo esto los invito esta noche a escuchar la conferencia, el reportaje público de Marcelo Solotobiazda. Que lo disfruten y muy buenas noches. Fundación Tzedakah, 1991-1997. 6 años de labor solidaria. ¿Por qué Tzedakah? Porque la pobreza ha crecido entre nosotros. Porque es nuestro el compromiso de aliviar el padecimiento de los que sufren. Si tenés sensibilidad para trabajar en causas solidarias, en la Fundación tenemos buenas razones para ocuparte. Mucha gente nos necesita. Fundación Tzedakah. Fundación de la Comunidad Judeo-Argentina. Teléfono 375-3098. Quiero decir unas cosas, más no sea para provocarlos, y después sí dar paso a algo más dialogado. Primer tema, yendo a una cuestión muy elemental, pero que es tan elemental que a veces se pierde de vista, mejor dicho, que suele perderse de vista. Existe la política. Entonces, cuando se habla de economía, y cuando se escucha de economía, hay que tenerlo en cuenta. Y me voy a tratar de explicar con un ejemplo. ¿Cuál sería una preocupación, un objetivo prioritario de la humanidad en su conjunto? Que no haya pobres, ¿sí? Debe haber pocas cosas sobre las cuales uno podría encontrar un consenso universal, al menos desde lo que se manifiesta, sobre eso, sobre la erradicación de la pobreza a nivel mundial. Esto acaba de salir publicado hace 10 días. Es el Informe Anual de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, o sea, un organismo que no puede ser sospechado de ningún sesgo en particular. Incluye un recuadrito en la página 112 que dice: la erradicación de toda la pobreza a nivel universal en todo el mundo costaría, para erradicarla, habría que gastar durante 10 años seguidos 40.000 millones de dólares cada año. 40.000 el primero, 40.000 el segundo, y explica cómo llega a ese cálculo. A quien no está acostumbrado a manejar cifras económicas puede resultarle una enormidad 40.000 millones de dólares por año gastados para eso. Sin embargo, eso representa apenas 2 de cada 1.000 dólares de riqueza que se genera a nivel mundial, el 2 por 1.000, el 0,2%. De cada 1.000 dólares, si 2 se destinasen a eso, durante 10 años consecutivos se erradicaría la pobreza. Imagínense ustedes lo que se gasta en armas, lo que se gasta en un montón de cosas que podrían ser derivadas, 2 de cada 1.000, nada más, para erradicar la pobreza. Sin embargo, nada de eso ocurre y nada indica que vaya a ocurrir. ¿Por qué?
Porque se necesita decisión política, se necesita que haya fuerzas políticas que lleven adelante, que lleven a cabo algo tan simple como canalizar 2 de cada 1000 dólares de producción mundial. Esto a nivel mundial, úsenlo, aplíquenlo a cualquier ejemplo que se les ocurra a nivel provincial, municipal, de Argentina en general. Básicamente, todo depende de la política. No significa que la política lo determine todo, porque después tiene que haber compatibilidades económicas, tiene que haber ciertas lógicas económicas, deben respetarse ciertas reglas económicas. Pero por sobre todas las cosas está la política. Y en Argentina estamos viendo una primacía de la política. Hay 3 temas dominantes dos temas dominantes en la dinámica social de estos últimos meses. Uno es lo que podríamos incluir en el capítulo mafias-corrupción, ¿sí? Yabrán y compañía y todo lo que viene, Pistanillaco y todo lo que quieran ustedes incorporar en ese capítulo. Y el segundo es desempleo, crisis social. Cortes de ruta, carpa de los docentes, protestas puntuales sobre determinados temas y mucha gente sin laburo. Y todo eso, esas 2 grandes temáticas se dan en un contexto muy particular, donde los números de la macroeconomía sobre los que se fijan los economistas con un criterio economicista están bien. La economía crece, no hay graves problemas económicos que acechen la continuidad del plan de convertibilidad, hay déficit fiscal, es cierto, hay deuda que pagar que genera déficit fiscal, es cierto, pero hay un contexto internacional donde viene mucho dinero del exterior y el plan de convertibilidad sigue caminando desde el punto de vista económico con total suavidad. Y hay un dato que es muy elocuente sobre eso. Desde que empezaron los cortes de ruta, allá por principios de abril, Cutralcó, la muerte de María Fernández, ¿no? Creo, Teresa Rodríguez, la muerte de María Teresa Rodríguez, desde ese fin de semana hasta ahora, y los sucesivos, Tartagal, Jujuy, Cutralcó, Cruz del Eje, etcétera, 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 la bolsa subió 10%. Un total divorcio de lo que está pasando a nivel social con el mundo de los negocios, en este caso con el mundo de lo financiero, que depende mucho más de lo que pasa en el contexto financiero internacional de lo que puede ocurrir en Argentina. Crisis sociales y descontento social de la intensidad que están ocurriendo en Argentina no alcanzan a torcer esas grandes fuerzas económicas, el flujo de fondos financieros y de grandes empresas que vienen a comprar aquí, grandes empresas, la ola de venta de bancos y de muchas otras empresas que habremos leído todos en abundancia. Esta aparente dicotomía genera una conclusión que si uno lee esto, que habla sobre lo que está pasando en el mundo, no solo en Argentina, forma parte cada vez más del corazón del debate sobre lo que está pasando, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. El crecimiento, o sea, los buenos números económicos, qué pasa con el Producto Bruto, qué pasa con el consumo, qué pasa con las exportaciones, qué pasa con las bolsas, con los mercados de capitales, cómo cotizan los títulos, que todo eso vaya bien no garantiza de ninguna manera que la mayoría de la gente le vaya mejor. Y esto es algo que no solo se verifica acá, sino que se verifica en muchos otros países del mundo. No alcanza con el crecimiento económico, algo que cambió una creencia que era básicamente compartida por todo el mundo, más allá del enfoque, el abordaje que se hiciera, que había que crecer, y eso era casi garantía de que a la mayoría le iba a ir mejor. Hoy ni siquiera eso es una verdad absoluta. Lo que pasa en Argentina es muy claro, pero lo que pasa en Argentina pasa en muchos otros lugares del mundo. El crecimiento económico podría decirse que es una condición necesaria, es decir, si no hay crecimiento económico, difícilmente a la mayor parte de la población de un país determinado el futuro sea mejor que el presente. Pero el crecimiento económico solo
no garantiza que a la mayoría le vaya mejor. Los indicadores políticos que podrían indicarnos, bueno, acá puede haber cambios porque el voto va a ser hacia un lado o hacia el otro. Bueno, correcto. La pregunta sería, ¿qué indicadores económicos podíamos observar para predecir determinados cambios? Qué sé yo, por ahí me podés contestar, bueno, que la pobreza llegue a un punto en que sean 35 millones los pobres y todos los ricos estén fuera del país. La proyección hace la voz. Pero la cuestión sería, ¿hay algunos indicadores que uno pueda observar como para predecir cambios? Los políticos, bueno, mira, son más difíciles, pero son predecibles. Hay uno muy fácil que está al alcance de cualquiera y sobre el cual uno puede otorgarle más o menos credibilidad, pero que al mirarlos todos se va a dar cuenta que coinciden en términos generales. Y me refiero a las encuestas. Porque si bien es cierto que hay una profunda crisis social en amplios sectores, las encuestas indican que hoy el precandidato a presidente para el 99 es Duhalde. Entonces uno puede entrar ahí, en términos de encuestas, entonces uno puede entrar ahí a hacer disquisiciones sobre si para muchos sectores, para, qué sé yo, amplias franjas de la población, Duhalde es visto como alguien distinto a Menem. Entonces puede decir, bueno, es gente que quiere un cambio que para algunos puede no serlo, que Duhalde es básicamente lo mismo que Menem. Ahora, más allá de esa disquisición, lo cierto es que, pese a los cortes de ruta, pese a los niveles de pobreza, pese a la pauperización de la clase media, pese a los niveles de desempleo, pese al asco de la mayoría por la corrupción, las mafias, la violencia, cabezas, etcétera, 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 quien se perfila como principal sucesor hoy de Menem es Duhalde, no es ni alguien surgido de un nacionalismo de derecha como Rico, ni el Frepaso, ni... Es cierto que hay una tendencia ascendente de la oposición. En términos de pobreza, en términos de malestar social, yo creo que los fuertes cambios ya han ocurrido. La pauperización de sectores importantes de clase media y el brusco salto en el desempleo fueron hechos que ya ocurrieron y que hoy están como problema, no creo que vaya a haber en esos indicadores de pobreza y desempleo, cambios notorios, bruscos, en ninguno de los dos sentidos. No creo que el desempleo, que hoy es 17%, salte al 25%, ni caiga al 10%, ni creo que los niveles de pobreza aumenten en un 30% o bajen en un 30%. Van a aumentar o subir, pero levemente. La gran transformación que ha habido en esta sociedad ya ocurrió. Hoy esos son los problemas que están y que son muy difíciles de resolver, ¿sí? Bueno, lo que ha ocurrido ha sido muy impresionante. Nosotros vivimos el proceso. Ahora, si uno empieza a comparar la fotografía del país de hoy con la fotografía del país del 89, el 83, lo que ocurrió fue dramático, ¿no? No minimicemos todo lo que ocurrió. Fue dramático en el sentido, fue muy brusco. Dejemos por un momento juicios de valor, El cambio en este país fue impresionante, no minimicemos eso. No imaginemos, ¿no?, que puede ocurrir esto permanentemente, porque no, estos procesos de transformación y dejo de lado por ahora en estos juicios de valor. Este es un país diferente, muy diferente al que era. Cada uno tendrá su opinión, si quieren les doy la mía, aunque supongo que la imaginan y la conocen, sobre cuál es el juicio sobre lo que pasó.
pero no minimicemos eso, no pensemos que, bueno, la pobreza que hoy es del 25%, afecta al 25% de la población, puede saltar al 40%, porque las sociedades no se mueven así siempre, ¿no? El cambio ha sido brusco, ahora estamos en un momento de mucho más calmo. Sí. Ningún partido político está interesado en acabar con el sistema de laissez-faire, de transferencia de las cargas fiscales de la gente rica a la gente de clase media o a la gente humilde. ¿Por qué no tomamos o por qué no emulamos los programas que tienen los países asiáticos, que tienen mucho más equitativa la distribución de las cargas fiscales, mucho más el gobierno preocupado con la defensa de la producción y de la industria nacional, y mucho más ocupado el gobierno con los gastos gubernamentales puestos para la educación, si se quiere, el subsidio a la industria que puede exportar? O sea, todo lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros, están haciendo los países de la cuenca asiática. Y los resultados son absolutamente contundentes. Mientras Estados Unidos era el país acreedor más grande del mundo, 20 años atrás, hoy se ha convertido en el país deudor más grande del mundo. Y nosotros los argentinos, cuando subió el señor Alfonsín, teníamos una deuda de 43.000 millones de dólares, hoy la deuda es de 100.000 millones de dólares, después de haber vendido las empresas que eran nacionalizadas. Que estoy de acuerdo que había que privatizarlas, sí, porque es imposible pensar que en el año 97 usted espera 5 años para que le pongan un teléfono. Había que privatizarlas, pero no había que regalarlas. ¿Cuál es la razón por la cual ningún partido político, ningún hombre de más o menos cierta estatura política cruza el programa que tenemos de laissez-faire, de apertura indiscriminada a la importación, y nos apelamos al programa que tienen los países de la cuenca asiática, que son precisamente todo lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros? Ahora, declamativamente, si en lugar de estar yo sentado aquí estuviese Graciela Fernández Mejía, Chacho Álvarez o Arnaldo Bocco, uno de los economistas del Frepaso, y si estoy casi seguro que si en lugar de estar sentado yo aquí estuviese Terráneo, le dirían declamativamente que ellos tienen una propuesta que conjuga más con lo que usted está mostrando como deseable que con la continuidad de la política laissez-faire de este gobierno, declamativamente. No creo que sea así. Distinto, nuevamente volvemos a lo de antes. ¿Qué nosotros consideramos como distinto? Un ejercicio teórico, puramente teórico, abstracto. Todo exactamente igual, salvo que en lugar de que los impuestos provengan en un 60% del IVA y de impuestos internos, provinieran de impuestos a los bienes personales, ganancias, bienes suntuarios. Todas iguales salvo esa diferencia. Alguien puede decir, bueno, es la única diferencia. Ahora, se podría demostrar en números que esa diferencia implica dinero de bolsillo de una gente, dinero de otra gente. No, es un ejercicio teórico. ¿Eso qué es? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Es muy diferente? Bueno, no es totalmente diferente. Es con una diferencia importante. Me parece que nos tenemos que acostumbrar, yo estoy seguro, que nos tenemos que acostumbrar a razonar de esa manera, ¿no? A sacarnos de la cabeza, esperar el momento en que en que lo que está, si no nos gusta, quiebre, se rompe, estalló el plan. Y hasta si ustedes quieren y si hacen memoria, se van a sorprender a ustedes mismos, tal vez, alegrándose en momentos de crisis, ¿sí? Ah, por fin estalló este plan de porquería, ¿no? Y cuando eso no contribuía en absoluto para que lo que lo reemplazaba fuera mejor. Entonces, no estemos a la expectativa del nuevo estallido, de la catástrofe, porque pueden haber cambios en la dinámica social, política, mucho más suaves, ¿sí? Que no impliquen estas cosas así, estalló el plan, nuevo plan económico, el nuevo paquetazo. No necesariamente se va a repetir
esa particularidad de la historia argentina. No necesariamente, yo creo que no. Qué sé yo, nadie puede estar seguro de lo que va a pasar en el futuro, insisto. Sí, me gustaría escuchar tu opinión y si estás de acuerdo que hay toda una tendencia a que cada vez menos cantidad de personas acumulan más cantidad de riqueza. Y yo siento como que cada vez las personas que están del otro lado de los que acumulan están más indefensas. Están indefensas ante las alianzas estratégicas de determinadas empresas que se juntan, por ejemplo, 3 empresas y dejan fuera del mercado a 20. Un caso así a niveles super microeconómicos son los supermercados que se ponen en la mitad de la ciudad un supermercado con mucho poder de compra y deja fuera de lugar a 100 almacenes. Y un segundito, una cosita más, también lo de la facilidad vía internet que hay de cualquier persona aislada poder llegar al productor más grande, como que dejan de, todos estos procesos dejan de lado a los distribuidores. Si crees que es así. Sobre lo primero, lo que acá nosotros protagonizamos, ¿no? La fragmentación social muy brusca que ocurrió, ¿no? El crecimiento de la desigualdad social, como nunca había ocurrido aquí en Argentina. Nuevamente, no es una particularidad de Argentina. En Argentina quizás se dio muy rápidamente y con mayor intensidad, pero es un fenómeno a nivel mundial. Datos, ¿no? Del mismo informe. Entre 1989 y 1996, la cantidad de billonarios es personas con riqueza, con patrimonio de más de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Entre 1989 y 96 aumentó en el mundo de 157 a 447, ¿sí? Se triplicó. Las 10 personas más ricas que hay en el mundo tienen una riqueza en conjunto de 133.000 millones de dólares. Riqueza en acciones de empresas, en barcos, en casas, en riqueza, ¿no? Patrimonio. Equivale a una vez y media, esos 133.000 millones, una vez y media la riqueza que producen las 50 naciones más pobres del mundo. Sí, repito, 10 personas tienen riqueza equivalente a todo lo que producen las 50 naciones más pobres del mundo, donde obviamente no está Argentina, ¿no? No. Argentina es un país mucho más grande de lo que nosotros creemos, mucho más importante en términos de magnitud. Y eso es un fenómeno mundial, la polarización, el aumento en la inequidad social. Ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres, buena parte de la clase media en proceso de pauperización. Con mayor o menor intensidad depende del país del que se trate. Y esto es un fenómeno mundial. Respecto a... Bueno, y esto tiene que ver con la segunda parte de tu pregunta. Por supuesto que si la misma actividad económica de 20 pequeños comercios lo hace un supermercado, eso genera concentración de ingresos. Es la causa, o sea, es un ejemplo de lo que está causando ese fenómeno. Sobre aspectos tecnológicos tan puntuales como la influencia, el impacto que puede llegar a tener fenómenos realmente muy importantes que se están dando como Internet, ¿no? Que acá en Argentina todavía no se lo alcanza a percibir el ritmo de crecimiento que está teniendo. ¿Qué puede eso generar? Yo creo que en términos de lo que vos me preguntás, si coadyuva la polarización o no, creo que lo más probable es que sí.
que la tecnología, el desarrollo y el avance tecnológico no ayudan a una, en sí mismas, por sí mismas, a una mayor igualdad social, dentro de los cánones de políticas existentes. No quiero de ninguna manera dar a entender que las soluciones a los problemas que nos pueden preocupar pasen por una postura antitecnológica, de ninguna manera. Creo que es una posición muy reaccionaria. En el marco de las políticas económicas dominantes, la tecnología favorece esos procesos de concentración y desigualdad. Y repito, no quiero decir que para modificar los resultados en términos de desigualdad e inequidad social haya que obstaculizar el avance tecnológico. Lo que hay que modificar es el marco de política económica en el cual ese desarrollo tecnológico se da. ¿Por qué este gobierno insiste tanto con la flexibilidad laboral como forma de atenuar el desempleo cuando hay distintos estudios que demuestran que con la flexibilización laboral la desocupación no va a bajar? Te lo digo muy crudamente, creo que es el tema político, ¿sí? De la agenda política, de los temas que forman parte de las discusiones, y más estúpido de los últimos tiempos, el tema de la flexibilización laboral, por una sencilla razón, y que hay mucha gente que uno creería que está atenta a ver qué pasa, si sale la ley, si sale el decreto, si se pone de acuerdo la CGT con el Grupo de los 8 con el gobierno, que le resbala eso. Y que son muchos grandes empresarios que les resbala eso. ¿Por qué? Pues la flexibilidad es de hecho, ¿sí? De hecho. Y por lo tanto, haga lo que haga el gobierno, poco va a modificar. Creo que es un debate muy tonto, ¿sí? Muy tonto tal como se está dando. Si ley o no ley de flexibilización, que en todo caso pasa el tema laboral por otras cosas, pero si sale el decreto, no sale el decreto, hay toda la flexibilidad que quieran tener los empresarios hoy, más o menos la tienen, y las cosas por las cuales algunos están luchando, si ustedes quieren, qué sé yo, un nuevo régimen de despidos, son tan poco trascendentes, ¿sí? No lo sé, es un gran enigma, pero yo me encuentro con mucha gente opinando eso, o sea, muchos, qué sé yo, economistas, empresarios, liberales, ¿no? de libre mercado. ¿Qué es esta estupidez que está discutiendo? Que lo importante ya pasó, que la flexibilización es de hecho, si uno quiere contratar por tiempo, por 2 meses, lo que tiene negro lo tiene negro, si lo quiere pasar de un puesto a otro lo hace, y que lo que se pueda avanzar para las pretensiones de la clase empresaria es intrascendente. Soy tan poco autorizado realmente para predecir qué puede pasar. Así que les cuento brevemente la mejor manera en que un matemático desautorizó las predicciones. Dijo, imagínenme a mí, que me consigo un mailing, ¿sí? Una agenda de 32.000 personas de relativo poder adquisitivo. ¿No? 32.000 personas, no debe ser tan difícil tener un listado de 32.000 personas. Entonces les mando a ellos, me hago un membrete, un modelo de carta y pongo Marcelo Slotovías, analista económico. De acuerdo a la que pasa en la Reserva Federal de Estados Unidos, todo un verso, compren, le digo en la bolsa, compren. A 16.000 le digo compren, a 16.000 por las razones inversas le digo vendan. Con 16.000 personas, al término de esa semana, acerté, ¿sí? La bolsa o subió o bajó. A la semana siguiente, con las 16.000 que acerté, les vuelvo a mandar mi pronóstico Marcelo Slotovías de Consultores Sociedad Anónima. A 8.000 le digo compren y a 8.000 le digo vendan. Al término de la semana, con 8.000 acerté. ¿Sí? Me juego 50-50. O la bolsa o subió o bajó. Con los 8.000 que acerté, ya por 2 semanas consecutivas, les vuelvo a mandar mi informe, mi recomendación de inversión financiera. A 4.000 le digo compren, a 4.000 le digo vendan. Con 4.000 acerté por
tercera semana consecutiva. Vuelvo a hacerlo, 2000, 2000, 1000 y 1000. Paro ahí, lo podría hacer más largo. Con 1000 personas, el resultado, hay 1000 personas que recibieron de una persona que soy yo, en un papel muy prolijo, en un sobre, postas sobre qué hacer con la bolsa. 5 semanas consecutivas. Digo, puta madre, este tipo la acierta. 5 semanas consecutivas. A la sexta semana, a esas 1000 personas, les mando una carta que les diga: señor, como usted ve, yo soy un excelente profesional capaz de predecir qué es lo que va a ocurrir. Usted ha recibido 5 pronósticos acertados consecutivos, con los cuales, si me hizo caso, ganó mucho dinero. ¿Quiere seguir recibiendo mi asesoramiento de aquí en adelante? La suscripción es de $1000. Si las 1000 personas que recibieron 5 pronósticos seguidos acertados se suscriben, me hice un palo verde. ¿Con qué? Nada más que con mandar mitad y mitad, mitad y mitad, mitad y mitad. Si ustedes quieren un cuentito de lógica, ¿no?, como para los pronósticos, qué sé yo qué es lo que va a pasar en términos de crack financiero internacional. Hay gente que predice una cosa y gente que predice lo contrario. Tantas variables en juego, ¿no? Desde la humildad le digo, obviamente. Fundación Tzedaká, 1991-1997. 6 años de labor solidaria. ¿Por qué Tzedaká? Porque la pobreza ha crecido entre nosotros. Porque es nuestro el compromiso de aliviar el padecimiento de los que sufren. Si tenés sensibilidad para trabajar en causas solidarias, en la Fundación tenemos buenas razones para ocuparte. Mucha gente nos necesita. Fundación Tzedaká. Fundación de la Comunidad Judeo-Argentina. Teléfono 375-3098.